Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Ayer empezó formalmente, uno podría decir, la segunda mitad del gobierno. Hoy empieza, en términos de calendario. Pero el anuncio de ayer, las reformas que se anunciaron, de alguna manera vienen a cumplir el rol que cumplió la ley de bases y el DNU 7023 al comienzo del primer tiempo de este mandato, que es marcar una hoja de ruta muy clara, muy clara. Ahora, en un rato, con una mesa de lujo, vamos a estar desgranando punto por punto esta reforma que todavía no conocemos en términos legales, su letra chica, pero sí ya en un documento oficial en forma de un planteamiento que deja mucha tela para cortarlo. Vamos a estar hablando con Mariano Martín, que es la persona que más sabe de sindicalismo en la Argentina, con Jonathan Eguier, que nos trae toda la data de adentro de la Casa Rosada, con Alfredo Zayat, porque tiene implicancias económicas muy profundas, también con Agustina Redondo, que nos va a traer toda la rama educativa, que es parte central también de esta reforma. Pero yo quería detenerme quizás no tanto en los efectos inmediatos, puntuales de cada una de las medidas, sino de los efectos más profundos que tiene esto en la sociedad argentina y en la forma que le quiere dar este gobierno a la sociedad argentina. Porque este gobierno, recuerden, es un gobierno que está muy basado en Margaret Thatcher, que admira mucho a Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher decía que la economía es el método y el objetivo era cambiar el alma de una sociedad. Y eso es lo que está haciendo Milei sin ninguna duda. Con una especie de triángulo de hierro, donde una pata tiene que ver con darle más plata a los ricos, la segunda pata es darle más poder a los poderosos, y la tercera es que el Estado garantice a través de la violencia este nuevo orden. A los ricos este gobierno ya desde el primer día les había bajado el 90% el impuesto a los bienes personales, que es el equivalente a un impuesto a la riqueza en el sistema fiscal argentino. Le dieron los blanqueos, que básicamente eran legalizar una especie de reforma tributaria por mano propia. Bueno, si vos considerás que estás pagando muchos impuestos, paga menos, que después va a venir el Estado y te va a decir que no cometiste ningún delito y que no tenés que pagar eso que eludiste. Y ahora, obviamente, las nuevas reformas, como se supo ayer, avanzan en el mismo sentido. Ahí tenemos una placa de la nota en el Destape que cuenta cómo Milei propuso un nuevo régimen penal tributario que beneficia a los evasores a través de esta ley de inocencia fiscal que reduce los impuestos, reduce las multas por evadir, por no registrar a trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además descriminaliza el delito de guante blanco, el delito de los amigos de Milei, a quienes además les bajaron las retenciones al campo, a las mineras, a los hidrocarburos. Milei salió a decir que esos son los ejes de la economía y ningún otro. Ahora también les quieren bajar el impuesto a las ganancias, los aportes patronales y hasta el impuesto a las embarcaciones, los barcos, los autos de lujo y demás, para que no quede ningún tipo de duda de quiénes son los que se benefician con estas reformas de Milei. No sé si tenemos ahí la placa 4. Reforma laboral, el gobierno propone bajar ganancias a empresas y eliminar impuestos a electrónicos y autos de lujo, también, como decíamos, barcos y demás. Recordemos que este mismo gobierno le había vuelto a imponer el impuesto a las ganancias a los trabajadores, a las personas que trabajan. Pero obviamente, si bajás los aportes, si bajás los impuestos y demás, lo que se diferencia es el Estado, el ANSES y las propias jubilaciones. Después van a salir a decir que es necesaria una reforma previsional porque no alcanzan el financiamiento de las jubilaciones. Bueno, eso es lo que están haciendo, es de financiarlo todavía más. Tenemos también otra placa ahí que da cuenta de esto. Ahora menos fondos para jubilados por el cambio en las indemnizaciones y la baja de contribuciones patronales. Pero además de desaparecer el costo de la indemnización, va a desaparecer el costo de la indemnización porque van a poner un seguro obligatorio y el costo de ese seguro los empleadores lo van a poder deducir de los aportes. Es decir, que la indemnización la vamos a terminar pagando nosotros,
que somos los que sí vamos a seguir pagando impuestos, porque los que evaden son los ricos. El IVA no se evade. Vos, los impuestos que están asociados a tu laburo, no los podés evadir. Incluso si sos un trabajador que paga ganancias, te lo descuentan del sueldo. Los que evaden son, obviamente, los que tienen otra clase de recursos y pagan otra clase de impuestos. Vamos a la imagen 75, donde da cuenta, ¿no? La reducción del 3% de aportes se aplicará a aquellos empleadores que participen del Fondo de Asistencia Laboral, un fondo de ahorro previo. De esta manera se aliviará el costo de las indemnizaciones para la relación laboral. Esto es muy sospechoso también, porque lo del fondo de cese ya existe en la legislación argentina, porque lo aprobaron en la propia ley de bases, de forma optativa. ¿Y qué pasó? Nadie optó por hacerlo. Nadie optó, ningún empresario dijo, che, mira, me conviene más pagar todos los meses un poco más, en vez de pagar una indemnización el día que decida despedir a un trabajador. Porque la mayoría de los empresarios, sobre todo de los empresarios de empresas pequeñas, no están pensando en cómo despedir al trabajador. Y digo, es sospechoso porque, aunque lo pusieron en una ley de forma optativa y ningún empresario lo quiso, ahora lo ponen de forma obligatoria. Miren, el propio gobierno reconoce, está en la placa 71, esto, dice: sin embargo, más de un año después de la sanción, ningún sector ha implementado su propio sistema. Resulta interesante preguntarse por qué. Una explicación posible es que el sistema propuesto exigía consentimiento explícito tanto de trabajadores como de empleadores. Es decir, están diciendo que los empleadores no lo hacían porque los trabajadores no querían, entonces ahora se lo imponen. Pero además es mentira, porque son los propios empleadores los que no querían. Pero no solamente lo vuelven obligatorio, también lo subsidia el Estado. Y la verdad es que cuesta mucho pensar que acá no hay un negocio inmenso, ya diseñado, ya con nombres propios. Porque va a haber una bola de guita inmensa en ese fondo de cese, como las FJP, como las ART. Y esa guita la va a administrar el sector financiero, va a cobrar comisiones por administrarla. Y digo, y casualmente es el mismo sector financiero que 24 horas después de ese anuncio tiene que ir a prestarle plata a Toto Caputo para que pueda disimular los enormes agujeros que tiene su programa económico. No digo que haya una relación directa entre una cosa y la otra, pero habría que estar atentos quiénes son los que finalmente se quedan con ese negocio y quiénes son los que están poniendo la plata. Sobre esta transferencia de recursos se monta en la segunda punta del triángulo, que es la reforma laboral, que insiste incluso en artículos que ya fueron declarados inconstitucionales cuando salieron en el DNU o en la ley de bases. Y los bolseros del gobierno siempre te van a decir que es para facilitar la contratación. Hay un montón de entrevistas donde diputados, senadores, ministros, secretarios, hasta el presidente dice, esto es para facilitar la contratación. Ahora, ayer Caputo, en confianza, se relajó y dijo lo que todos sabemos, que es que se trata de abaratar el despido, véanlo. Tributaria, como digo, que va más a lo que es personas jurídicas, nosotros la hemos focalizado en lo que es lo laboral. Algunas cosas ya han trascendido, pero son cosas fuertísimas, potentísimas, desde lo que es lo que ya habrán visto en el diario, que es el FAL, que es este nuevo régimen para facilitar lo que es el proceso de despidos o de mutuos acuerdos, que es clave para que se sientan cómodos para después poder tomar gente, ¿no? Porque hoy, de vuelta, uno de los... No más preguntas, señor juez. Es para facilitar y abaratar los despidos. Ahora quiero detenerme un segundo en el nombre que eligieron. FAL. Es un rifle, es una pistola, es un arma que se utiliza para matar. Y uno dirá, ¿será casualidad? Si es casualidad, igual hay algo ahí para hablar con el psicólogo, ¿no? Pero 2 doritos más tarde, si te metes en el texto del informe que encontraron ayer, te descubrís que no solamente existe este fondo FAL, sino que también existe literalmente, lo tenemos en la imagen 68, el rifle, ¿sí? Tenés el régimen de incentivo a la formación laboral, rifle. Se creen graciosos, me imagino. Pero en realidad nos están amenazando a todos con un arma en la cabeza. El FAL y el rifle no es casualidad, señores. Es una amenaza explícita. ¿A quiénes? A todos los que laburamos. A todos los que necesitamos laburar para vivir. A los que no tenemos la vida
resuelta. Pero les decía, antes que los efectos inmediatos en la vida y en el trabajo de millones de personas, esta reforma va a tener efectos sobre los principios más básicos sobre los que se organiza la sociedad. Porque la idea de qué es trabajo y qué no es trabajo, qué significa y qué implica ser trabajador, es una idea ordenadora de toda sociedad a lo largo de la historia. Si cambias eso, cambias todo. Es, de nuevo, la frase de Thatcher, cambiar el alma de la sociedad. Y bajo los principios de esta reforma, deja de existir la idea del trabajador como alguien que se define relacionalmente respecto a sus pares y a su empleador, sino que cada persona pasa a ser una unidad, un individuo autónomo, responsable de sí mismo. Se institucionaliza el emprecariado, esa precarización en forma de emprendedorismo que no hace más que convertir a cada persona en una pieza de capital humano. Y el capital, como sabemos, sube de valor, baja de valor, lo podés descartar, vender, comprar, no tenés que tener ningún cuidado especial hacia ese capital humano. Pero además, al desconocer la naturaleza particular del vínculo empleador-trabajador, se deshacen todas las protecciones que implica esa simetría, todo se transforma en un contrato entre pares, deja de haber en el ordenamiento legal un reconocimiento del hecho objetivo de la relación de trabajo. Si vos ahora tenés una relación de trabajo, aunque no haya ningún papel, aunque no esté formalizada de ninguna manera, vos podés ir ante un juez y decir, miren, yo iba a este lugar todos los días, al mismo horario, durante muchos años, a hacer la misma tarea, había una relación laboral. Bueno, eso deja de existir, deja de reconocerse el hecho objetivo de la relación de trabajo más allá de sus modalidades, y con lo cual no hay ninguna base para reclamar después cualquier robo, explotación o abuso por parte del empleador. Y al mismo tiempo, en sentido contrario, el derecho a protestar se convierte en un incumplimiento contractual que habilita, como cualquier incumplimiento contractual, a graves represalias por parte de la contraparte. Entonces quedan prohibidas en la práctica las huelgas, algo que aparece 2 veces, no una, en el informe que se presentó ayer, con la excusa de garantizar que ciertos servicios sean esenciales para la sociedad y no se vean afectados por medida de fuerza. Pasemos a la imagen 87 directamente, donde vemos la lista de cuáles son los servicios esenciales para este gobierno, porque ya hizo este gobierno una ley donde proponía que se declararan como esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas y combustibles, telecomunicaciones, es decir, nosotros, por ejemplo, no podríamos tomar medida de fuerza, aeronáutica comercial, control de tráfico aéreo y portuario, servicios aduaneros y migratorios, cuidado de menores y educación. Se consideran actividades de importancia trascendental la producción de medicamentos, transporte marítimo, fluvial, terrestre o subterráneo, servicios de radio y televisión, actividades industriales continuas, industria alimenticia, es decir, todo es esencial y no se va a poder hacer huelga. El salario, bajo esta nueva modalidad, también pasa a ser una simple cláusula contractual y deja de tener protección. Entonces se va a poder negociar a la baja, se va a poder intercambiar por otras cuestiones, te van a poder pagar en lo que se les ocurra al empleador. Ellos te dicen, no, en lo que se pacte libremente entre las partes. Bueno, anda a pactar con la panza vacía. Cuando el empleador te diga, te pago en papelitos que dicen, vale porque compres en mi supermercado. Pero además, como todo es un acuerdo entre 2 personas libres, eliminan las matrículas para ejercer profesiones. Para ser enfermero no vas a necesitar matrícula. Para ser abogado no vas a necesitar matrícula. Para ser veterinario no vas a necesitar matrícula. Hasta para ser nutricionista no vas a necesitar matrícula. Es una tragedia esperando a suceder. Combinalo eso con que no te controlan los alimentos en ANMAT, con que se puede importar cualquier cosa sin ningún tipo de control. Bueno, tampoco cuando vayas a consultar con un profesional, ese profesional va a ser profesional. ¿Por qué? Porque eso es un límite de la propiedad privada. En serio, ese es el argumento. Dicen, la Constitución puede consagrar el derecho al comercio, pero luego una maraña de normas lo regula y limita hasta el extremo. Y entre esas normas está la matriculación de profesionales. Rappi y Uber, simples intermediarios entre el que hace el pedido y el que se lo lleva, con lo cual prepárense para que te llegue. Si vos te pedís una pizza y el repartidor está yendo a tu casa, se cae y se parte una pierna, te va a poder hacer un juicio a vos y no a la plataforma. Eso sí, la plataforma les va a poder ofrecer un seguro. Otra vez el negocio de los seguros. Que no tengo pruebas, pero no tengo dudas que va a ser el propio Rappi el que va a ofrecerles, a cambio de un porcentaje
de su parte, asegurar a sus propios trabajadores. Y obviamente que si desaparece la idea del trabajador, desaparece con ella la validez de las organizaciones de trabajadores. Y este proyecto es un golpe letal al sindicalismo, que si no reacciona es pollo. No hay mucha vuelta que darle. Después vamos a hablar con Mariano Martínez, qué están hablando, qué están juntando. Si no reaccionan, muchachos, no va a haber nada que defender en 2 años. Y la tercera pata, para terminar y ya pasar a ver los detalles con la mesa, es la reforma penal. Y esto también es muy transparente. Transferimos guita de los ricos, le quitamos derechos a los trabajadores y le damos más poder al Estado. ¿Para qué? Para justamente controle que esta nueva disparidad, que este nuevo desequilibrio se mantenga, porque es sumamente violento. Y debajo de la retórica punitivista, la reforma penal lo que esconde es una estructura legal pensada para reprimir más duramente la protesta social y a la oposición política. Solamente voy a poner un par de ejemplos. Agravan las penas de los cortes de calle y otras modalidades de protesta. Ley de reiterancia, que te dicen que es para el que punguea y demás. Como un corte de calle va a ser un delito y te pueden meter preso. Y la reiterancia dice que no necesitas una condena para que se lo considere como un antecedente. La segunda vez que vayas a una marcha y te levante la policía, quedas adentro. No te sueltan a 2 o 3 días, sino que te comes todo el juicio adentro. Se crea la figura agravada de resistencia a la autoridad, es decir, se agrava todavía más la resistencia a la autoridad y se expande a su vez la figura de legítima defensa privilegiada para los agentes de las fuerzas. Está todo a la vista. Está todo a la vista lo que quieren hacer. No hay ningún tipo de excusa para seguir haciéndose los boludos. Decíamos, esto es como la nueva ley de bases. Pero la ley de bases era una escopeta que tiraba perdigonazos para todos lados. Tenías la toga de los jueces por un lado, el rigi por el otro, bueno, iba para todos lados. Esto, como bien te dicen, es un rifle, es un FAL. Y está directamente apuntado a la frente de la clase trabajadora en la Argentina. No hay mucha vuelta que darle. Si vos laburás, si vos necesitás laburar para vivir, si dependés de un sueldo, de un ingreso de cualquier tipo, si no te apellidás Roca, Galperín, bueno, también sos víctima de este sistema y también vienen por vos. No se engañen, el modelo de este gobierno es para muy, 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 muy poca gente. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buen día, Nico. Buenas. ¿Cómo Muy estás? bien, ¿cómo andan? Hola, Nico. Tremenda, la verdad.